Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática, como es habitual, de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado analizando las congregaciones en las que nosotros hemos notado que no han seguido tal como es la palabra de Dios que está en las Escrituras, sino que se han apostatado y se han desviado totalmente de la verdadera doctrina. En general, pues todo esto nos lleva a poco a crecer y sobre todo a poder discernir, a entender el por qué debemos ya hoy en día pues tener mucho cuidado con lo que nos hablan en ciertas congregaciones. En el anterior video hemos estado analizando acerca de los ortodoxos y hemos estado analizando acerca de la Virgen María, porque es uno de sus puntos de adoración. Recordemos los textos donde hemos notado que la Virgen María no ascendió y que realmente ella es un culto nada más y menos a Semiramis. En este caso hemos hecho la comparación de cómo ha seguido transmitiéndose esa misma creencia de la diosa y el hijo. Por tanto, esto no es bíblico y no es una creencia para nada cristiana en general, en ninguno de sus términos. No voy a leer mucho a profundidad ya esta parte porque ya la hemos analizado y simplemente pues he resumido y he buscado de resumir lo mejor posible toda esta parte, todos estos conceptos, todos estos temas que tenemos que conocer porque son importantes para poder identificar y conocer lo que vamos a analizar más adelante. Este antiguo culto a la diosa madre y a la reina del cielo ha tenido gran influencia y expansión a través de los siglos y a todas las naciones, llegando aún a permear e influir profundamente a lo que hoy conocemos como el cristianismo católico romano y aún el ortodoxo oriental. Y hemos visto la estrecha relación que hay entre este culto astral, Luna, Venus, Virgo, y el culto al dios Sol, que en él se resume todo, como bien lo describió el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Recuerdan el texto que vimos en el primer video del inicio de esta temática, donde les hice énfasis acerca del versículo de donde se menciona el cuarto día de la creación, donde se crearon las luminarias? Pues recordemos que hay un texto también más adelante en el libro de Miqueas que tiene mucha relación con ese texto, debido a que las luminarias, pues la luz es la luz del sol. Y lo más curioso es que Jesús principalmente nació a los 4000 años, precisamente justos, de historia de la humanidad, y murió y resucitó justamente a los 4000 años de pecado. Qué curioso, ¿verdad? Lo que pasa es que hay alguien que se ha encargado de plagiar todo esto con una práctica casi exactitud, a la perfección, casi a la perfección, todo lo que Dios ha hecho durante toda su creación. Y si hay alguien que ha plagiado las cosas de Dios es por algo, porque sabe que hay una importancia en ello. Pero de todo esto no voy a hablar
muy a profundidad, porque esto lo dejaré para otro tema que pues más adelante examinaremos detalladamente. Y como ven, pues el culto que tienen los ortodoxos, como el ejemplo aquí de los ortodoxos orientales, pues no es un culto realmente pues directamente de Dios, sino disfrazado nuevamente de cultos paganos, de culturas antiguas que han estado transmitiendo esos mismos cultos a través de los años, y que el cristianismo, alguien se ha encargado de que esos cultos se disfracen del cristianismo. Y como vemos en el párrafo que hemos leído al final acerca de los cultos que está mencionando aquí, y esto es un texto bíblico, claro, pero por supuesto esto lo extraje de una fuente a través del internet, y aquí está mencionando acerca de lo corruptible, de la imagen del hombre corruptible, o sea, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recordemos esas aves aladas de esos dioses y esos cuadrúpedos y esos reptiles que podemos notar a través de distintas culturas. Pero todo eso tiene un significado, y cómo es que va a representar a alguien precisamente que ha estado plagiando las cosas de Dios. Y pues aquí está nuevamente la comparación: la Virgen cristiana y la Virgen de Babilonia, como lo podemos ver en esta pequeña imagen de aquí al lado. Pero en fin, vamos a continuar con las doctrinas del budismo. Este video no quisiera hacerlo demasiado largo, la verdad es que pues todo esto lo estoy haciendo de manera muy resumida, y no voy a tratar precisamente de todas las religiones, por supuesto que no, porque no acabaríamos. Simplemente estoy tratando las religiones que son más comunes, para que podamos comprender todas esas partes y porqués de todas esas doctrinas que han estado prevaleciendo a través de los años y que se han estado transmitiendo hasta entre las mismas religiones. ¿Para qué? ¿Para ocultar algo? Pues sí, es para ocultar algo, porque pues han cambiado el sentido de la verdadera creencia, de la verdadera fe de los primeros apóstoles provenientes de Pablo y de Jesús. Entonces todo esto se ha realizado con un motivo. El budismo no es una religión y no hay un Dios. Sin embargo, tiene aproximadamente 480 millones de personas adheridas a su doctrina. Se dice que no pueden ni matar a un insecto y que no beben alcohol. El karma, el nirvana y el Buda acostado. ¿Qué hay detrás de esta filosofía? ¿Quién es Dalai Lama? ¿Cuánto hay de relación con el yoga? Todo tiene origen en un hombre de casta nacido en el siglo VI a.C., que logró expandir sus enseñanzas de forma pacífica y hacerle frente al hinduismo en la India. Sus armas para conseguir que hoy sea la cuarta religión más grande del mundo fueron tres: la meditación, la sabiduría y la moral. Y aquí abajo, en el primer punto, acerca de todo esto que se está tratando del budismo, se habla un poco de su historia. No voy a leer toda la historia, por supuesto, simplemente voy a ir a este punto que he resaltado en rojo, a este párrafo. Durante la gran renuncia, Gautama se dedicó a pedir limosna en las calles, algo que no era mal visto en la India, pero que era común en ancianos filósofos, no en jóvenes príncipes. Durante mucho tiempo estuvo buscando alcanzar la iluminación. Siempre apegado al ascetismo, practicó yoga con dos maestros que le enseñaron mucho de meditación y la práctica. Sin embargo, Siddhartha se seguía sintiendo vacío. Luego, en un encuentro de ascetas, con una dieta muy severa donde prácticamente no comía, el príncipe cayó en cuenta que esto no lo estaba llevando a ninguna parte y que necesitaba un equilibrio y lo que se denominaría camino medio. O sea, esa filosofía, la cual no
no te vas ni a la izquierda ni a la derecha, si te vas por el camino del medio. Los que conocen el budismo podrán notar todas ese tipo de prácticas, esas posiciones, sobre todo cuando ellos meditan, y como vemos aquí ya está implicado el concepto del yoga. Vamos a ir analizando esto parte por parte con lo más cuidadoso posible. Aquí vemos unas imágenes precisamente de una estatua de Buda y el símbolo del budismo. Por supuesto es uno de los símbolos. Buda Gautama, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama Sakyamuni, o simplemente el Buda, fue un asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Bueno, pues aquí está hablando un poco sobre él, lo cual aquí también habla el punto de sus creencias y prácticas. Lo voy a leer un poco en general nada más que profesan los budistas. La vida incluye sufrimiento, el nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la tristeza es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer sensual, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí, el ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo y el ansia de ser aniquilado. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento se extingue con el abandono del ansia de placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con la ausencia de pasión, el no albergar ya más. Recordemos todos estos conceptos porque vamos a ver cosas más adelante que pues en verdad resultan algo pues de sorpresa. El noble camino es el método para extinguir al sufrimiento. No hay Dios. Aquí está mencionando: Buda dijo en vida que él no era un dios y sin bien aseguró que los dioses existen. Decía que eran mortales. Él promulgaba no rendirles culto a los dioses y aseguraba que la idea del Dios creador era una noción relacionada con la falsa idea de la eternidad. El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. Pues aquí está mencionando la falsa idea de la eternidad. Pues realmente aquí esto también ya se contradice con lo que es las creencias bíblicas, ¿no? Y decía que eran mortales. Un Dios mortal. Bueno, pues vamos a ver más cosas. Vamos a seguir leyendo. Dharma, el karma, acerca de las acciones que nosotros hagamos, van a resultar con ciertas consecuencias. Renacimiento. El budismo no utiliza el concepto de la reencarnación, sino renacimiento, porque no afirma la existencia de un alma que pueda transmigrar. El Buda negó explícitamente la existencia de algo permanente que fuera ocupando distintos cuerpos. El renacimiento, según las enseñanzas budistas, ocurre debido a los restos de deseo, aversión e ignorancia que quedan en el flujo de conciencia de una persona al morir. El objetivo de esta filosofía es que nuestras acciones no nos lleven a renacer, sino que precisamente las personas se liberen de la cadena perpetua de causas y efectos, alcanzando el nirvana. Ahora aquí vemos el concepto del nirvana, que su significado sánscrito es extinción. Cuando se alcanza la liberación espiritual completa, la quietud y la paz, se experimenta el nirvana. No es un estado, es la experimentación de la verdad absoluta, el fin del sufrimiento. En el budismo no se puede definir el nirvana con palabras, por lo que se dice lo que no es el no deseo, el no apego, la no ignorancia. Se logra mediante la meditación, lo que pone fin al renacimiento. Ya vemos cómo nuevamente vuelve a colar el concepto de la meditación, que es algo fundamental en el budismo. Y pues aquí menciona sobre los 8 pasos en los que consta el nirvana,
el conocimiento correcto, actitud correcta, discurso correcto, acción correcta, una vida correcta, esfuerzo correcto, estado mental correcto, concentración correcta. En general, ¿qué practican? Existe una división del budismo clásico para sus prácticas, las cuales son tres principalmente: prácticas éticas, prácticas meditacionales. Nuevamente nos vuelve a colar el concepto de meditación, que esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Y vamos a leer esa parte. Dice: para alcanzar el estado de iluminación de Buda, los budistas practican la meditación. Esta no es entendida como un método para liberarse del estrés, sino para elevar la conciencia a nuevas alturas. Es un estado de ser. En la rama más popular del budismo, el objetivo de alcanzar la suprema iluminación a través de la meditación no es en beneficio propio solamente, sino que es la búsqueda de la salvación colectiva. Si bien hay muchas maneras de practicarla, hay dos grupos principales: Samadha, esta es la meditación de concentración; Vipassana, esta es la meditación de la introspección. Y bueno, me detengo aquí para hacer un comentario. Volvemos a notar algo similar a lo que hemos estado analizando acerca de las doctrinas bíblicas. Pues sí, aquí están mencionando algo llamado meditación, como lo ha estado mencionando en todo lo que hemos estado leyendo. La oración es una forma de meditar, pensar en todo lo que has cometido mal, sobre todo en pedir por otras personas, un análisis de tu vida y pidiéndole a Dios en qué es en lo que estás cometiendo un error. Por supuesto, hay muchas formas de poderse acercar a Dios a orar, por supuesto. Y ellos están mencionando algo acerca de elevar la conciencia a nuevas alturas. Es un estado de ser. Pero no están mencionando acerca de un Dios, por supuesto que no. O sea, no están mencionando acerca de que pues hay que someternos a Dios y orar a Él para que nos pueda llevar a la salvación. Y ellos están mencionando acerca de un concepto de salvación. Estamos notando esa parte, salvación colectiva, que es lo que menciona aquí. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo, que ya vemos dos fases del budismo que son semejantes al cristianismo, pero vemos algo acerca de la salvación. Pero ¿cómo se van a salvar? ¿Quién los va a salvar? ¿Ellos mismos se van a salvar? ¿O es algún tipo de entidad o algo? No están mencionando nada al respecto. Pero bueno, vamos a analizar más cosas. Prácticas de sabiduría: escuchar, reflexionar, meditar. Tres principales ramas del budismo. Y aquí vamos a leer esta parte que está en rojo. Por su parte, el Mahayana surgió de una combinación de las primeras escuelas en el siglo I después de Cristo y se le conoce como budismo tardío. Esta rama está más ligada a la práctica del yoga, mirarse hacia adentro para alcanzar la iluminación. Ellos adaptaron las reglas monásticas de los primeros budistas e hicieron sus propias interpretaciones de los sutras y las reglas. Creen que la práctica del yoga es el método más eficaz para alcanzar la verdad más elevada. Pues vamos a analizar más cosas acerca de el yoga y que realmente es a lo que nos lleva, porque ellos ya nos están mencionando ya dos cosas: meditación y un estado elevado de conciencia. Mirarse hacia adentro, ese es otro concepto doctrinal de ellos. Mirarse hacia adentro para alcanzar la iluminación. ¿No suena raro esto? Podemos leer cosas muy bonitas, como lo que estamos leyendo ahorita, pero hay cosas que
pues suena raro, ¿no? O sea, mirarse hacia adentro, ¿en qué aspecto? Simplemente a todos los que estén viendo el video les recomiendo analizar este punto, porque es algo muy complicado y que nos mete en cosas, en conceptos que realmente pues suenan algo raros al analizarlos, porque dentro de nosotros, ¿qué podemos encontrar? Simplemente pido que lo analicen, porque más adelante vamos a seguir viendo cosas realmente sorprendentes. Otras ramas, el Zen se aleja del conocimiento intelectual y busca experimentar la sabiduría más allá de lo racional. Como vemos, también hacen un ejemplo, hacen mención, acerca de la sabiduría, de esa sabiduría que hay que alcanzar. Otra rama importante del budismo es el tibetano, por supuesto, que es practicado por el 6% de los budistas. Nacen los Himalayas y reconocen al Dalai Lama como Bodhisattva, ser de conocimiento supremo, por ende es su maestro espiritual. También surge de la escuela Mahayana y entre sus objetivos está no solo la liberación del sufrimiento a nivel colectivo, sino también alcanzar el estado Buda, ojalá en esta vida. Vemos aquí ya el ejemplo del Dalai Lama, es considerado un maestro espiritual. Realmente estas doctrinas orientales consideran a todos aquellos que son maestros como maestros espirituales, no los consideran como Dios alguno, porque ese fue un ejemplo de Buda, precisamente, de Siddhartha Gautama, que pues no se consideró un dios, pero sí consideró que hay dioses, pero que son mortales. La práctica del yoga lleva a relajarte, pero no a alcanzar la verdad más elevada, como mencionan los budistas, ya que hay testimonios de ciertas personas que han realizado esta práctica y les ocasiona efectos secundarios. Quizás ustedes han visto a personas que se reúnen en algún parque o en algún lago o en algún lugar donde se pueda respirar buen aire, por supuesto, porque normalmente todas las doctrinas provenientes del budismo y del hinduismo en general, orientales, se practican generalmente en lugares donde se respire buen aire, donde haya tranquilidad, donde no haya mucho ruido. En general, todos ellos suelen practicar todas estas enseñanzas en esos lugares. Y normalmente usted ha visto que también hay personas que van a prácticas de yoga. Y en esas prácticas de yoga normalmente se llevan experiencias en las que terminan completamente relajados y que pues están muy preparados para seguir con sus actividades, porque pues el yoga les ha ayudado a relajarse tanto, a estar muy tranquilos, a más livianos, y generalmente pues esos son los efectos del yoga, son los efectos principales. Y también pues podemos notar personas que pues normalmente practican yoga o necesitan hacerlo para poder sentirse bien y para estar como muchos mencionan al 100%, ¿no? en nuestras actividades. Pues vamos a ver algo que realmente es demasiado extraño y que puede resultar de la misma práctica de todas estas enseñanzas, que a veces por no leer o por no indagar, normalmente pues a las personas que no les ha pasado efectos secundarios es porque son personas más fuertes y no son tan, o sus sentidos no están tan agudizados,
para poder detectar esos efectos secundarios. Y normalmente las personas que pues practican yoga normalmente pues no toman en cuenta o no toman en consideración todos estos tipos de efectos que normalmente pueden llegar a ocasionar algo en la mente, que es uno de los corazones del ser humano, acorde a la Biblia también, y nuestro corazón que tenemos aquí. Pero vamos a leer un caso acerca de que practicó yoga por años, pasa por un infierno y es sanada por Cristo. Probó todo lo alternativo que ofrecía el mercado de nueva era, yoga, reiki, buscaba la felicidad por ese camino hasta que sintió que estaba esclavizada. Recordemos lo que leímos acerca de Gautama. Voy a regresar en donde hemos dejado esa parte. No la hemos leído. Esta parte de que siempre apegado al ascetismo practicó yoga con 2 maestros que le enseñaron mucho de meditación. Y la práctica, sin embargo, Siddhartha se seguía sintiendo vacío. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Y aquí vemos que esta persona de esta noticia, que vivió para contarlo, de la que buscaba la felicidad por ese camino hasta que sintió que estaba esclavizada. ¿Está seguro de que practicar yoga no tiene nada de malo? A continuación, el testimonio de una joven argentina que quedó atrapada durante varios años en un infierno personal a través de la práctica del yoga. Les cuento rápidamente el camino que recorrí cuesta abajo hacia la pérdida de Dios. Siendo católica no practicante y tratando de superarme por el camino equivocado, hice de todo, siempre con apariencia de bueno. Entusiasmada por mis amigas, fui a una señora que tira las cartas solo por curiosidad. Después comencé a leer libros de autoayuda, un poco de metafísica, lecturas de la nueva era, etc. Enganchada al yoga, amante de los deportes y cansada de la rutina, empecé también, llevada por una amiga, a hacer yoga en una fraternidad muy conocida. A los pocos meses me fui de allí porque manipulaban la voluntad de las mujeres. Pese a otro grupo de yoga más serio, unos italianos recién llegados, rishis, con maestro y todo, allí aprendí otro tipo de vida austera. Leí mucho sobre budismo, taoísmo, con otros maestros, técnicas de yoga y una nueva era en general. Todo me parecía muy estimulante y nuevo. Conocí gente distinta y todos parecían muy agradables. Durante más de 5 años aprendí e hice diversas meditaciones, asanas, vegetarianismo, seminarios impartidos y cobrados por el maestro, ayunos tai chi, todo muy interesante para el que estaba buscando y no conoce a Jesús. Me alejé de mi familia y del mundo. Pues nada de esto tiene que ver con Jesús, por supuesto que no. Y pues realmente, como vemos aquí, hay un ejemplo del que está aquí en este párrafo de una práctica que normalmente hacen todas estas personas que se encuentran practicando el yoga, que es el vegetarianismo. No nada más el yoga, las prácticas del budismo en general. El vegetarianismo. ¿Y a qué se nos asimila el vegetarianismo con lo que hemos estado hablando de la Biblia? Recordemos las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos, ¿qué es lo que practican? El vegetarianismo. Porque realmente desde un inicio Dios en la Biblia mencionó que nosotros vamos a comer de todas las plantas, claro, de las comestibles, de todos los vegetales. Desde el Edén lo mencionó. Si no llegué a poner ese texto bíblico, más adelante en el siguiente video lo voy a colocar. Voy a hacer mención sobre ese texto que menciona acerca de lo que el hombre debe comer.
Por supuesto que la carne también se puede comer, pero pues Dios mencionó desde un inicio que eso es lo que principalmente nosotros debemos comer. Por supuesto que las proteínas ya no se encuentran en algunos vegetales, por supuesto que no. En los vegetales no se encuentran las proteínas, más bien. No queremos de buscar otras formas, pero de tal forma de no comer precisamente directamente de la carne esas proteínas. Debemos de buscar otros medios que los pueda haber. Puede haber algún tipo de alimento que no sea animal, que pueda tener un poco de ello. Pero para eso hay que investigar y hay que buscar. Bueno, ¿cómo terminé levitando? El resultado: un buen día me desperté levitando sobre la cama, con una criatura espiritual como pulpo agarrado a mi cabeza. Con juegos de palabras había entregado mi alma, para tratar de sacarme esa cosa que me consumía toda mi energía. Hice lo que no había que hacer, busqué entre señoras que curaban o liberaban. Todas estas personas tenían imágenes de la Virgen o iban a la iglesia, así que era difícil desconfiar. También me hicieron Reiki, bioenergética, energía universal y lo que se ofrece en el mercado espiritual como alternativo. Si había alguna mejora era como momentánea, contaminación y más contaminación espiritual, como no se ve. Pues aquí vemos que no veía la forma de cómo liberarse totalmente de eso, ¿verdad? Y a pesar de que se metía a estas prácticas, no hallaba la forma de cómo lograr liberarse de eso que ella estaba trayendo ya durante todo ese tiempo. La gracia de Dios me rescató, al fin. Por gracia de Dios entré a la iglesia, me llegó la salvación, primero en la Legión de María y luego en el grupo de oración carismático. Sobreviví el primer año gracias a los retiros carismáticos en Padre Hurtado, Chile, mes a mes. Mi vida ha sido muy difícil desde entonces, pero siempre acompañada y consolada por Jesús y María. Quiero compartir que vi lo que hay detrás del yoga y por quienes es utilizado, que produce una gran confusión de valores, robo de energía y total pérdida de la libertad. Que el yoga cristiano es un contrasentido, que no se debe tener en las parroquias, una práctica que utiliza la nueva era y que lleva a la soberbia y al orgullo espiritual. Vemos lo que está mencionando ella aquí, que pues, entró a una iglesia, pero realmente no está en la verdad de la palabra de Dios, pues aún sigue en el error, porque pues realmente, como hemos analizado, pues ella no está acompañada de Jesús y María, o sea, está acompañada por Jesús y por Satanás. Recordemos que la Virgen María es, como la pintan aquí, es Satanás. No es la Virgen correcta, la que murió pecadora, tuvo hijos y que nunca ascendió al cielo. Y pues menciona que pues es un robo de energía la práctica del yoga, lo cual es totalmente cierto, porque muchos de los testimonios, si usted lee muchos de los testimonios acerca de todas estas prácticas de meditación, en general meditación trascendental, etcétera, todas las meditaciones que hay un robo de energía, y hay personas que pues entran en todo este terreno y que realmente cuentan todo este tipo de cosas que prefirieron haber salido. Invocación a otros dioses. Las asanas son ejercicios espirituales con invocaciones a otros dioses. Eso es idolatría. No se puede poner la mente en blanco durante las meditaciones ni relajaciones, porque es peligroso. Hay un mundo espiritual que no vemos y que la Biblia lo menciona, Efesios 6-12. Y aquí, como vemos, pues la mente en blanco es un punto importante en todo ese tipo de meditaciones, porque estamos abriendo puertas energéticas a otros seres y que no son precisamente divinos, sino demonios. Pero eso lo voy a analizar más adelante. Sanación y liberación. En fin, hace más de 5 años que estoy tratando de sanarme entre persecuciones, ataques mentales y espirituales. He recibido ayuda de muchos sacerdotes y de un psiquiatra católico.
Muchísima liberación y muchísima oración personal y compartida, confesiones, oraciones de renuncia de todas las prácticas pasadas, oraciones de renuncia en confesión, renuncia al demonio y todas las prácticas anteriores, oraciones de perdón hacia mí misma y hacia las personas que me dañaron durante tanto tiempo, horas ante el Santísimo, la Santa Misa y Eucaristía diaria, grupos de oración, varios rosarios diarios. Quiero que sepan que el demonio existe, como también espíritus demoníacos y personas que trabajan para él. No todo lo que brilla es oro. Jesús es el único que sana, salva y libera. Él hace todo nuevo, doy fe. Jesús, que es Dios, vino y por amor entregó su vida por nosotros. Sumado a este testimonio queremos agregar que el año pasado el padre Gabriel Amor, fundador y expresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, y el mayor exorcista de la Ciudad del Vaticano, alertaba que el yoga era obra del diablo, que las personas lo hacían para relajarse, pero les llevaba al hinduismo, el cual, al igual que todas las falsas religiones orientales, se basaban en la falsa creencia de la reencarnación. Podrá parecer exagerado, pero viniendo de un sacerdote que ha realizado más de 70.000 exorcismos, algo debe de saber respecto al obrar del demonio, y su opinión es digna de tener en cuenta. Y esto lo escribe José Miguel Arraiz. Bueno, esta persona está mencionando de que hace 5 años sigue tratando de sanarse, pero no está mencionando que no lo ha logrado. Y a pesar de que entró ¿a qué? A la iglesia, pero a una iglesia ¿qué? Católica. Por lo tanto, ahí estamos notando que precisamente la sanación no viene precisamente de la Iglesia Católica. Por más que hagan oraciones, rosarios, como lo está mencionando ella, no se va a sanar. Por supuesto que no. Y ni el agua bendita, por supuesto. Al contrario, el agua bendita trae a los demonios. Y el rosario es una puerta dimensional para que precisamente no suceda nada al respecto de sanación, precisamente, sino de atracción a espíritus de demonios. Es otra puerta. Estudiemos bien lo que es el rosario y nos vamos a dar cuenta de todas las conexiones que tiene con los números, la cantidad que hacen de Aves Marías, la cantidad de letanías que hay. Analicemos punto por punto. Yo pido que investiguen eso por su propia cuenta, si les interesa saber más acerca de eso. Porque yo, claro, por supuesto estuve rezando, por supuesto, el rosario por muchos años de mi vida. Y yo decidí precisamente pues dejar todas esas prácticas porque yo encontré la respuesta, la verdad a lo que hay detrás. Y sobre todo esto que les estoy mencionando es por el bien de cada uno de nosotros. Y así como lo puedo mencionar yo, lo pueden mencionar a otras personas. Porque yo estuve durante mucho tiempo en una congregación católica y vi cosas que realmente son plenamente horroríficas. La verdad, no me gustaría volver a regresar ahí, por supuesto que no. Y nunca volveré a regresar. Primero, la verdad es que es algo que siempre pensé que era desde un inicio pensé que era la religión correcta, pero por supuesto que pues, no lo fue. Y en ninguna religión actual es correcta para nada, señores. Eso es una mentira. Realmente la palabra de Dios debemos ir a la fuente a estudiarla, y ahí nos vamos a encontrar la verdad tal como es, y sin doctrinas de exorcismos, que por supuesto el exorcismo también que menciona este señor no es para nada bíblico y no es algo que Jesús haya enseñado, por supuesto que no. Él simplemente sanó por dones espirituales, de sanación mediante las manos, de curación, y nunca mencionó acerca de un exorcismo. Y como podemos notar, los exorcismos mencionan un cierto tipo de oraciones, que por supuesto tampoco Jesús nunca mencionó que oremos de esa forma, como los exorcistas oran, por supuesto que no. Y entre otras cosas, pues, que pasó muchas horas en el Santísimo, vaya pérdida de tiempo. Por supuesto, yo también pasaba horas ahí. Y la verdad es que esto es realmente
triste, porque después de que tú crees que esa creencia te lleva a algo espiritual, pues realmente no lo es. No lo es. Cuando empiezas a conocer la verdad, empiezas a conocer poco a poco el contexto de todo esto, de cómo todo esto ha sido disfrazado de cristianismo, y que en el fondo son cultos babilónicos y de Egipto desde atrás. Poco a poco te das cuenta de la razón de por qué surgieron todas estas cosas y quién las impuso. La verdad es que es bastante triste, porque pues yo era muy devoto y yo creía plenamente pues en vírgenes, en santos. Yo creía en eso, y quizás porque mis padres me lo transmitieron, y que de un momento de nuestra vida no creíamos, no practicábamos la religión católica, y por algo que nos sucedió posteriormente regresamos a la iglesia católica a buscar a Dios. Pero después de un tiempo fallecieron algunos familiares. Después de un cierto tiempo nos empezamos a dar cuenta que realmente hay un fraude allá adentro, y que al leer la Biblia nos damos cuenta que la verdad no está en las religiones, no está en la iglesia católica, en ninguna actualmente, y que pues los pastores, los que llevan bastante preparación, también pueden cometer errores doctrinales. Y por supuesto hay personas que pueden tener el ego por encima y decir que el que está equivocado es uno, y que lo pueden a uno sacar hasta de la misma iglesia y decir: bye, tú estás contradiciendo lo que la doctrina de Jesús es, cuando en ninguna parte de la Biblia se menciona ciertas cosas que ellos mencionan. Bueno, no lo voy a hacer más largo. Más adelante voy a comentarles acerca de mi testimonio, pero por el momento pues simplemente quería enfatizar todos estos puntos del por qué esta señora no ha logrado sanarse durante el paso de esos 5 años desde que dejó todas esas prácticas y entró a la iglesia. Las principales posturas de yoga, pues existen distintos tipos de yoga y por tanto también distintas asanas. Postura de yoga, el loto, que pues recordemos las creencias de Krishna y todo eso, cómo se posan, ¿no? Postura de yoga, el gato. Postura de yoga, el niño. Postura de yoga, el perro. La rana, la cobra, la vela, la silla, el guerrero, el pez. La vaca, el saludo al sol. Vaya, el saludo al sol, Recordemos nuevamente esto que estoy mencionando aquí, porque estoy enfatizando esta parte, porque vamos a ver toda esa relación de conceptos más adelante, de por qué hay alguien que se sigue haciendo pasar por el sol, y por qué el sol de justicia se le llama así a Jesús. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Más adelante vamos a seguir analizando acerca también de estas prácticas, como el yoga, el reiki. Y más que nada, pues espero que toda esta información, este testimonio de esta persona, les haya ayudado a conocer un poco más acerca de todo este juego de conceptos que pues normalmente muchas personas no se detienen a analizar y enfatizar sobre qué es lo que lo que realmente se trata del yoga. Entonces, todo esto sí es importante, y sobre todo pues la raíz de donde proviene pues todas estas enseñanzas. Y pues más que nada a veces practicamos algo sin siquiera saber cuál es la filosofía, la raíz o el fundamento en el que se basan para que esto te va a relajar, te va a sanar, te va a curar, pero no nos detenemos a conocer un poco más acerca de
pues qué más, qué hay de más acerca de esas prácticas, porque no solamente se trata de que alguien fundó el yoga y empezó a fundar que todo ese ciclo de prácticas, de formas, de estiramientos, no nada más a alguien se le ocurrió decir, pues ahora voy a hacer esto, a crear el yoga, y en general voy a hacer todo este tipo de estiramientos en forma de distintos animalitos y punto. Pues no, señores, esto aún tiene mucho más significado y que pocos lo detectan, y que algunos, que por no investigar prefieren seguir practicando todas estas doctrinas y pues no se detienen a analizar, aún a profundizar más de esto, simplemente porque al practicarlo ellos, simplemente por sentirse tranquilos, a gusto, libres, con más energía, listo, ya más relajados, ya con eso. Pues no solamente es eso, señores, hay que practicar más, perdón, hay que leer más, hay que leer más cosas, porque eso nos va a ayudar a poder comprender de dónde proviene todo esto. Sin más, pues los dejo con toda esta información, este video. Espero les haya gustado, y más adelante vamos a continuar a ver unos videos que realmente nos van a sorprender. Sin más, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.